Cuando empezó la guerra en septiembre del 39, mientras las divisiones alemanas aplastaban fronteras, hubo una fuerza que no iba al frente, pero que siempre estaba donde más se necesitaba imponer el control. Vestían de negro y seguían a las tropas, no para pelear, sino para asegurar que cada orden del régimen se cumpliera al pie de la letra. No eran soldados de trinchera, se encargaban de que todo siguiera funcionando en los territorios ocupados, desde mover prisioneros hasta ejecutar órdenes que terminaban con miles de muertos. Aparecían por todo el continente ocupado, sin importar si era en los Balcanes, el este, el norte o el oeste. Mantenían el sistema funcionando, hacían que todo siguiera igual incluso cuando ya no había frente. Pero en mayo del 45, cuando todo se vino abajo, una parte enorme de ellos logró irse. Unos se mezclaron con civiles, otros cruzaron fronteras, muchos se fugaron al sur y unos cuantos siguieron con vida décadas después, sin que nadie los tocara. Lo que se muestra acá es lo que hicieron y cómo acabaron. Pero si tantos escaparon, ¿quiénes eran realmente los que llevaban ese uniforme? Las SS, de Grupo de Choque a Máquina de Exterminio. Todo empezó con un puñado de hombres armados que solo sabían seguir órdenes. En 1923, en medio del caos político en Alemania, unos 20 tipos juraron cuidar a Hitler donde fuera. Eran su escolta personal, se hacían llamar pelotón de protección, y lo único que hacían era pegarle a quien se metiera con él. Eran pocos, vestían de forma llamativa y buscaban miedo más que respeto. Después del intento fallido de golpe en Múnich, Hitler cayó preso. Pero cuando salió, en 1925, recuperó su club de matones. Les puso un número más serio, SS, y los convirtió en una élite al servicio del partido. No eran muchos al principio, pero Himmler se encargó de hacerlos crecer. Él tenía otra forma de trabajar. No gritaba, no se lucía, planeaba en silencio. Mientras la SA se mostraba ruidosa y bruta, la SS ganaba terreno sin que muchos lo notaran. Himmler organizaba todo por dentro, y en poco tiempo logró que Hitler confiara más en ellos. En 1934 usaron una supuesta traición del jefe de la SA para barrer con ellos en la llamada Noche de los Cuchillos Largos. Fue una limpieza interna brutal. Con eso, la SS pasó a tener luz verde para actuar sin freno. Himmler no era un tipo imponente, más bien parecía un funcionario aburrido, pero era meticuloso, obsesivo y frío. No necesitaba levantar la voz para controlar todo. Tenía una obsesión con la pureza racial y el orden. Bajo su mando, la SS dejó de ser un simple grupo armado y se volvió un engranaje de control total. Controlaban desde la policía secreta hasta los campos de concentración. A su lado estaba Heydrich, más ambicioso y agresivo. Montó las oficinas de espionaje y vigilancia. Sabía leer entre líneas lo que Hitler quería. Así armó el plan para la llamada solución final. No necesitó instrucciones directas. Ya entendía qué esperaban de él. Era rápido, eficiente, letal. La Gestapo, el brazo más temido del sistema, era más pequeña de lo que la gente pensaba. Funcionaba porque miles de ciudadanos comunes denunciaban a sus vecinos. Informaban a cambio de nada, solo por miedo o fanatismo. Así la SS no necesitaba grandes estructuras. Tenía a medio país vigilando al otro medio. Heydrich organizó todo para exterminar a millones sin que pareciera un escándalo interno. Murió en 1942, pero dejó listo el esquema para que otros lo siguieran al pie de la letra. Dejó métodos, listas y personal entrenado. Sin él, muchas cosas habrían tardado más. Con él, el proceso se aceleró. La SS, para entonces, ya no era una sola cosa. Tenía ramas. Estaban los administrativos, los de inteligencia, los que manejaban los campos y los que peleaban en el frente. La Waffen-SS, su brazo armado, se presentaba como un ejército paralelo. Decían que eran soldados normales, pero participaban en matanzas, saqueos y represión como cualquier otro grupo criminal. Himmler seguía al mando. Se metía en todo. Insistía en informes detallados. Quería saber cuántos prisioneros entraban y cuántos salían de cada campo, cuántos trenes llegaban, cuántas balas se usaban. Hasta en eso pensaba. Para él todo era logística. En los campos los guardias recibían formación específica, sabían lo que hacían,
No eran improvisados, los que trabajaban en los crematorios, los que conducían a las víctimas, los que vigilaban, todos formaban parte del mismo circuito. Tenían manuales, rutinas y órdenes claras. No se podía alegar ignorancia. Los Totenkopf, unidades con la calavera en la insignia, eran los que manejaban los campos más duros. Eran los que ejecutaban directamente, recibían entrenamiento para eso, no ocultaban lo que hacían, estaban orgullosos. En las oficinas, los burócratas también eran SS. Llevaban las cuentas de todo: transporte, propiedades robadas, redistribución de bienes. Mientras unos mataban, otros escribían. Todos aportaban a la máquina. La lealtad a Hitler era la única regla. La obediencia no se discutía. Se esperaba que cualquier miembro de las SS actuara sin dudar. Si dudaba, quedaba afuera. Muchos lo sabían. No todos eran sádicos, pero todos eran funcionales. El sistema estaba hecho para que no hiciera falta pensar. Cuando los aliados empezaron a ganar terreno, los jefes nazis empezaron a buscar salidas. Himmler, que había sido el más leal, trató de negociar en secreto. Quería salvarse. Habló con diplomáticos extranjeros. Buscó contactos. Pero lo descubrieron. Hitler lo echó de su puesto. Pasó de ser el segundo hombre más poderoso del régimen a un traidor despreciado. En los últimos meses de la guerra, los campos fueron evacuados. Muchos prisioneros murieron en las marchas forzadas. Otros fueron asesinados antes de que llegaran los ejércitos enemigos. Se borraron archivos, se quemaron pruebas. Los responsables intentaron desaparecer. Miles de SS escaparon. Se cambiaron de nombre, se disfrazaron de civiles, mezclados entre refugiados. Algunos usaron papeles falsos, otros se refugiaron en conventos, otros cruzaron fronteras. Algunos fueron atrapados pronto, otros vivieron décadas sin que nadie los molestara. Después de la rendición, en los juicios de Nuremberg, la SS fue declarada organización criminal. No se juzgó solo a los jefes. Se dejó claro que pertenecer a ese grupo era participar de un crimen colectivo. No había inocentes dentro. Aún así, muchos lograron evitar el castigo. Cambiaron de país, de identidad, de oficio. Algunos llegaron a ocupar cargos públicos en otras partes. Vivieron como si nada. Tuvieron familia, negocios, reconocimientos. Recién muchos años después, algunos fueron descubiertos, pero no todos. Y así quedó. Una estructura que empezó como una guardia personal se transformó en una maquinaria de represión, vigilancia y muerte. Y cuando todo cayó, muchos de sus miembros simplemente desaparecieron entre la multitud. Klaus Barbie, el carnicero que siguió matando. Cuando terminó la guerra, Klaus Barbie no fue arrestado ni juzgado. Lo sacaron del radar con documentos nuevos y lo movieron entre zonas aliadas. Lo manejaban desde las oficinas de inteligencia de Estados Unidos, que ya lo tenían fichado como útil para operaciones contra grupos comunistas. Lo incorporaron a sus redes sin levantar polvo. Desde el 47 empezó a pasar informes, a dar nombres, a marcar contactos. Mientras Francia lo buscaba por lo que hizo en Lyon, en Estados Unidos lo cuidaban como un tesoro. En 1951, con ayuda de curas alemanes y rutas secretas en Italia, cruzó la frontera sin levantar polvo. Desde Génova se subió a un barco que lo dejó en Sudamérica. Terminó en Bolivia, con otro nombre, otra vida, otro cuento. Klaus Altmann, empresario. En poco tiempo tenía documentos, empresas y amigos con uniforme. Se mantuvo en segundo plano hasta que los gobiernos militares lo llamaron. Les enseñaba cómo reprimir, les armaba operativos, les pasaba el know-how del terror. En los 60 ya era imprescindible. Vivía bien, sin esconderse. Iba y venía, movía plata, manejaba reuniones, siempre bajo la misma careta. Los Klarsfeld lo identificaron en el 72. Fotos, pruebas, papeles. Pidieron que lo devolvieran a Francia. Bolivia se hizo la loca. Decían que ese tipo no existía, pero ahí seguía, dando órdenes, haciendo política sucia. En el 80 ayudó al golpe de García Meza. Estuvo en el centro de todo. Entrenaba tropas, armaba estrategias, redactaba informes. El tipo seguía con poder. Pero en el 83 las cosas cambiaron. El nuevo gobierno aceptó soltarlo. Francia apretó y lo subieron directo a un avión. Lo mandaron sin juicio. Llegó preso. Lo metieron en una celda y abrieron los casos. Aparecieron víctimas, documentos, testigos, gente que recordaba todo, fechas, lugares, gritos, trenes. Las órdenes llevaban su firma, cada movimiento estaba registrado, declararon madres, hijos, sobrevivientes, dijeron todo con pelos y señales.
El juicio duró semanas. Mostraron cada prueba. La defensa trató de frenar el proceso con tecnicismos, pero los jueces no tragaron. En julio del 87 lo sentenciaron. Culpable de crímenes contra la humanidad. Perpetua sin vueltas. De ahí fue al hospital cárcel, aguantó 4 años. En el 91 se murió solo, vigilado, sin funeral. Aribert Haim, el doctor que se esfumó. En 1941 lo pusieron en Mauthausen con título de médico, pero lo que hacía no era medicina. Se movía con bata blanca, jeringas listas y 0 preguntas. Probaba químicos, abría cuerpos sin dormir a nadie, apuntaba reacciones, tiempos, síntomas. No usaba nombres, solo leía números y ordenaba subir al siguiente. El que entraba no salía. Tenía 27 años, venía de estudiar en Viena, se metió a las SS y lo mandaron ahí. No pedía permiso para nada. Tenía vía libre. Experimentaba con cualquiera, judíos, gitanos, presos políticos. Era metódico, callado, preciso. Cuando el frente soviético se acercó, lo movieron a hospitales del Reich. Mauthausen cerró, quemaron papeles, pero algunos lo recordaban. Su nombre quedó dando vueltas. Al acabar la guerra, lo atraparon tropas estadounidenses. Lo detuvieron, usó su nombre real y lo soltaron. Nadie lo había reconocido. Se fue a Baden-Baden, abrió clínica, atendía a ricos, recetaba vitaminas, salía en diarios. En los 50 era ginecólogo con casa, coche y vida cómoda. Pero en los 60 los sobrevivientes empezaron a hablar. Lo identificaron. La policía fue por él. Ya no estaba. Vendió el coche, vació la cuenta y se esfumó. Tomó un barco en Marsella y aterrizó en El Cairo, con pasaporte falso y nombre nuevo, Tarek Hussein Farid. Decía que era musulmán, iba a la mezquita, leía el Corán. Se movía mucho, no escribía cartas, no usaba teléfono. Vivía escondido, comía en la calle, cambiaba de casa seguido. Al principio vendía cosas traídas de Europa, después conectó con ex-nazis que estaban en Egipto. Tenían red, contactos, lo ayudaban. Su hijo le mandaba dinero desde Alemania, con nombres falsos. Así vivió décadas, sin fotos, sin visitas. Si alguien preguntaba, decía que era refugiado. Jamás admitió quién era. Si lo reconocían, desaparecía otra vez. Alemania lo seguía buscando. Su cara estaba en carteles, había recompensa. Pero nadie lo encontraba. Egipto no cooperaba. A veces usaban a esos fugitivos como asesores. Haim Numerel se apartó, daba consultas por comida. En los 80 empezó a enfermar, le dolía el estómago. Fue al hospital con otro nombre, tenía cáncer, no volvió. Se automedicó, terminó desmayado en la calle. Lo llevaron a un hospital público, murió ahí. Dijeron que era egipcio. Lo enterraron con su nombre falso. Nadie avisó a Alemania. Solo un par sabían la verdad. En 2009, un periodista ató cabos. Encontró testigos, documentos, fotos. Cruzaron datos médicos. Coincidían. La tumba estaba. La justicia alemana confirmó. Haim murió en 1992, en El Cairo. Nunca fue juzgado. Nadie lo tocó. Pasó más de 40 años prófugo, oculto entre callejones, con otro nombre, pero con el mismo pasado. Josef Mengele, el que cruzó 3 países sin que lo toquen. Al final de todo, Josef Mengele abandonó Auschwitz. Todavía tenía uniforme. Se mezcló entre las tropas alemanas en retirada. Llegó al oeste de Alemania y se ocultó usando su nombre real. Estuvo en varios campos de prisioneros aliados. Uno fue en Gmunden. No lo reconocieron. Fue liberado como si fuera cualquier otro soldado raso. No tuvo que responder por nada. Pasó unos meses en granjas, trabajando por comida. Cambiaba de lugar seguido. En 1949, con ayuda de antiguos contactos, consiguió un pasaporte falso emitido por la Cruz Roja. El documento decía Helmut Gregor. Usó ese nombre para embarcarse hacia Argentina. Partió desde Génova en un barco llamado North King. Atracó en Buenos Aires. Nadie lo detuvo. En Argentina encontró una red de ex-nazis. Algunos eran conocidos de antes. Otros solo compartían el secreto. Vivía con discreción. Cambió de trabajo varias veces. Al principio se empleó como obrero. Luego consiguió una plaza en una empresa de maquinaria agrícola. En 1951 usó su nombre verdadero para obtener la ciudadanía argentina. Firmó papeles como Josef Mengele. Nadie le dijo nada. Después montó su propio negocio. Importaba maquinaria.
Tenía oficina y empleados. Mandaba productos al campo, ganaba dinero. Compró una casa, viajaba, iba a restaurantes, iba al cine. Usaba el nombre Mengele sin esconderse, visitaba eventos sociales, publicaba anuncios. Nadie lo tocaba. En 1956 viajó a Alemania con pasaporte argentino. El objetivo era arreglar asuntos de herencia familiar. Entró y salió sin problemas. Al regresar la situación cambió. Un periodista empezó a hacer preguntas. Publicó un artículo. Mencionó su nombre. Lo conectó con Auschwitz. Las autoridades empezaron a mirar su caso. Mengele desapareció de nuevo. Vendió propiedades, cerró la empresa y cruzó la frontera a Paraguay. Ahí consiguió documentos paraguayos con su nombre real. El dictador Stroessner facilitaba papeles a quien pagara. Mengele vivió tranquilo en una casa de campo. Nadie lo molestaba. Visitaba la capital, compraba cosas, caminaba por la calle. En 1960, agentes israelíes capturaron a Adolf Eichmann en Buenos Aires. Mengele se enteró rápido. Pensó que iban tras él. Escapó a Brasil. Cruzó sin ser visto. Se instaló en una hacienda de alemanes simpatizantes del nazismo. Estaba en Serra Negra, cerca de Sao Paulo. No figuraba en registros públicos. No trabajaba formalmente. Vivía de lo que mandaba su familia desde Alemania. Durante años, cambió de casa varias veces, siempre en zonas rurales. Dependía de pocas personas. Le llevaban comida, le daban medicinas. No salía mucho. Si salía, era acompañado. En 1970 tuvo un infarto leve. Lo atendieron en casa. En 1976, la policía brasileña casi lo encuentra. Registraron propiedades vinculadas a ex-nazis, pero en los archivos no aparecía su nombre. Nadie preguntó más. En 1979 fue a nadar en la playa de Bertioga. Se metió al agua, le dio otro infarto, se hundió. Lo sacaron, pero ya no respiraba. No tenía documentos encima. Lo enterraron como Wolfgang Gerhard, nombre prestado de un amigo. Años después, un informante anónimo avisó. Dijo que el cuerpo era de Mengele. En 1985, una comisión internacional desenterró los restos. Compararon huesos con registros médicos. Analizaron el cráneo. Había coincidencias. En 1992, pruebas genéticas confirmaron la identidad. Había pasado más de 30 años sin que lo atraparan. Vivió en 3 países, con redes de apoyo, sin usar disfraces ni cambiarse la cara. Nadie lo entregó, nadie lo buscó en serio. Así se movía, con pasaportes reales, nombres falsos o verdaderos, dinero enviado desde Alemania y ayuda de excamaradas. Nunca tuvo que esconderse bajo tierra, no necesitó túneles ni búnkers, solo contactos. Su apellido aparecía en cartas, cuentas, escrituras, incluso en saludos de Navidad. Todo estaba a la vista, pero a nadie le importaba. Walter Rauf, el ingeniero del gas que trabajó en Siria. Después de 1945, Walter Rauf se esfumó sin dejar rastro. El tipo que había diseñado una de las máquinas de matar más simples y efectivas del régimen, el camión de gas móvil, se mezcló entre los miles de fugitivos que cruzaban fronteras con nombres falsos y ayuda de redes ocultas. Había sido parte de las SS, tenía rango, contactos y sabía cómo desaparecer. Apenas terminó la guerra, ya estaba planeando cómo no ser encontrado jamás. Durante los primeros años de posguerra se movió por Europa. Usó varios alias. No paraba en un sitio por mucho tiempo. Estaba fichado por los aliados, pero había demasiada confusión y caos como para seguirle la pista de inmediato. Aprovechó eso. En 1948 logró llegar a Italia. Ahí, como muchos otros nazis, se conectó con las rutas clandestinas que pasaban por conventos, misiones religiosas y contactos simpatizantes. Desde Génova zarpó rumbo a América del Sur. Su destino inicial fue Ecuador, pero pronto recaló en Chile. En Santiago, Rauf se hizo pasar por empresario. Consiguió documentos, se presentó con otro nombre y construyó una vida desde cero. Tenía el perfil justo, educado, callado, meticuloso. No llamaba la atención. Pronto empezó a trabajar en el comercio internacional. Manejaba contactos, negociaba con europeos, se hacía amigo de diplomáticos. Tenía plata y sabía moverse. Durante los años 50, su nombre real ya casi no aparecía en ningún lado, salvo en los informes internos de los servicios secretos. En Alemania Occidental empezaban a surgir presiones para juzgar a los criminales nazis que seguían sueltos. Rauf aparecía en algunas listas. Los israelíes también lo tenían fichado.
Se sabía que era responsable directo del diseño de los camiones donde metían prisioneros y los asfixiaban con gases del motor. Murieron miles así. Era una ejecución portátil, rápida y silenciosa. Él había ideado el sistema y coordinado su uso en el este, pero en Chile nadie lo tocaba. El gobierno de turno no cooperaba con pedidos de extradición. A mediados de los 60, Rauf dio un nuevo salto. Se fue a Medio Oriente. Siria lo recibió con los brazos abiertos. El régimen lo quería como asesor. Tenía experiencia en contrainteligencia, sabía de represión y conocía bien cómo operar sistemas policiales sin dejar rastro. En Damasco trabajó de cerca con las fuerzas de seguridad. Enseñaba técnicas, entrenaba oficiales, redactaba manuales. No era una figura pública. Operaba desde las sombras. Solo lo conocían los jefes del aparato. Su acento alemán se disimulaba en los pasillos donde todos hablaban bajo. Durante esos años también mantuvo contacto con otros fugitivos nazis que habían recalado en Egipto, Siria y Líbano. Eran pocos, pero se movían bien. Algunos estaban en negocios, otros en asuntos militares. Compartían información, ayudaban a sus redes, ofrecían conexiones. Rauf se convirtió en un nexo entre varios grupos. Sus conocimientos técnicos lo hacían valioso. No era un ideólogo. Era un tipo que resolvía problemas con eficiencia. Mientras tanto, en Europa, su nombre volvía a circular. Varias investigaciones señalaban su paradero. Alemania lo reclamó. Israel pidió explicaciones. Organismos de derechos humanos presionaban, pero Siria se negó a entregarlo. Decían que no existía un ciudadano con ese nombre. Las pruebas se ignoraban. Rauf, por su parte, seguía en lo suyo. Hablaba poco, escribía informes y se cuidaba de exponerse. En los 70 volvió a aparecer en Chile. Las circunstancias políticas habían cambiado. El país ahora estaba bajo dictadura y los servicios de inteligencia buscaban gente con experiencia. Rauf ofreció la suya. Fue consultor externo. Colaboró en temas de vigilancia, seguimiento y eliminación de opositores. Nunca figuró en nóminas oficiales, pero varios testigos lo ubicaron en reuniones clave. Algunos lo recordaban como un extranjero serio, con ideas muy claras sobre cómo sofocar insurgencias. Israel volvió a mover fichas. El Mossad consideró un operativo para capturarlo, como habían hecho con Eichmann. Pero en este caso, las condiciones eran más complicadas. El gobierno chileno no colaboraba, y Rauf vivía en un barrio donde todos lo conocían. Tenía protección. La embajada alemana también evitaba involucrarse. A pesar de todo, periodistas lograron fotografiarlo. Lo confrontaron. Él negó todo. Decía que era otro, que no tenía nada que ver con la guerra. La presión internacional aumentó. Hubo cartas, editoriales, protestas. El escándalo crecía. Finalmente, en los años 80, se inició un proceso judicial en Chile para evaluar su extradición. El caso se trabó en tecnicismos. Alegaban que los crímenes habían prescrito, que la ley chilena no contemplaba su juzgamiento. Después de largas audiencias, el tribunal rechazó la solicitud. Rauf quedó libre. Pasó sus últimos años en Santiago. Vivía en una casa modesta, caminaba por el barrio, compraba en tiendas locales. Algunos vecinos sabían quién era, otros no. Lo veían como un anciano extranjero, solitario, sin muchos amigos. No hablaba de su pasado. Murió en 1984 por causas naturales. No hubo ceremonia pública, ninguna declaración, solo la desaparición tranquila de uno de los cerebros técnicos del exterminio nazi. Walter Rauf había cruzado medio mundo, trabajado con varios regímenes y evitado todos los intentos de captura. Desde sus días como oficial de las SS hasta sus asesorías en dictaduras latinoamericanas y gobiernos árabes, había logrado mantenerse operativo sin que nadie lo llevara ante un tribunal. Nunca expresó remordimiento. Nunca enfrentó cargos. Se fue como vivió, escondido, útil y peligroso. Franz Stangl, el que dirigía trenes al matadero y terminó con uniforme de preso. Nació en Austria en 1908 y arrancó como policía. Tenía formación básica y supo acomodarse. Cuando los nazis tomaron el control, entró al partido y después lo sumaron a las SS. En 1940 lo metieron en el programa de eutanasia, supervisaba centros disfrazados de clínicas, recorría instalaciones, revisaba planillas, chequeaba al personal. El objetivo era eliminar, no atender. Todo pasaba bajo sus ojos y él firmaba que marchara bien. 2 años más tarde ya estaba en Polonia. En 1942 lo pusieron a cargo de Sobibor.
Ahí los trenes no paraban. Llegaban cargados, bajaban los que venían y nadie volvía. Él controlaba que la fila avanzara sin cortes, que cada movimiento estuviera medido. Cronometraba todo, desde que se abría el vagón hasta que las cámaras quedaban cerradas. Tenía el reloj en la mano y los números en la cabeza. Duró poco en ese puesto. Lo subieron y lo mandaron a Treblinka. Era otra escala. Más gente, más seguido, más rápido. A diario llegaban miles, y su tarea era que la máquina no se trabara. Recibía horarios, cifras, órdenes, coordinaba turnos, organizaba el desembarco, controlaba el ritmo. Cada pieza tenía que encajar. Él vigilaba que eso pasara. Anotaba en papeles las llegadas, los ajustes, las rotaciones. Su letra figuraba en reportes diarios. No se le veía con arma, pero todo funcionaba a su alrededor. Las cámaras de gas estaban ahí, operativas, pero lo que las hacía moverse era la estructura que él mantenía viva. Era quien sostenía el engranaje. Después de la revuelta en Treblinka lo movieron. Lo mandaron a Italia, a trabajar con la policía del Reich. En 1945, con los aliados encima, se quitó el uniforme y se escondió en Austria con papeles cambiados. De ahí pasó a Siria. Luego, con ayuda de una red que sacaba nazis, terminó en Roma. En Génova le dieron documentación nueva y embarcó a Brasil. Llegó diciendo que era técnico textil. Se instaló en São Paulo, encontró trabajo, alquiló un departamento. No vivía oculto, no contaba nada, pero tampoco se escondía. Trajo a su mujer y sus hijas. Llevaba una vida normal, mandaba cartas, caminaba por el barrio. En la comunidad alemana sabían quién era, pero lo dejaban tranquilo. Pasaron más de 20 años. Iba a la iglesia, saludaba a los vecinos, se movía entre la fábrica y la casa. Mientras tanto, en Europa, alguien volvió a abrir su archivo. Aparecieron documentos, se cruzaron datos, testigos lo identificaron. En 1967 dieron con su paradero. Austria pidió que lo trajeran. La policía brasileña actuó en silencio. Lo arrestaron en su casa y lo mandaron a Düsseldorf. Lo metieron en una celda y empezaron a juntar pruebas. Firmas, informes, listas de convoyes. Sobrevivientes lo reconocieron. Hablaban de su uniforme blanco, de cómo caminaba en los andenes, de su presencia. Estaba ubicado. En el juicio dijo que sí, que había estado, que organizaba, que las órdenes venían de arriba. Pero los documentos mostraban que sin él nada funcionaba. Movía horarios, dirigía entradas, organizaba salidas. No hacía falta que tocara a nadie. Él era el que mantenía todo en marcha. Le dieron cadena perpetua. Lo mandaron a una cárcel especial. No apeló. Se quedó ahí, aislado. Su esposa le escribía. Hablaba poco. La periodista Gita Sereni logró entrevistarlo varias veces. Él contaba cómo se armaba todo. Horarios, flujos, rutinas. Lo describía como un trabajo cualquiera, sin emociones, sin desvíos, sin levantar la voz. En 1971 le falló el corazón. Lo llevaron al hospital penitenciario. No aguantó. Murió pocos días después. No hubo cámaras, ni misa, ni ceremonia. Lo enterraron en Austria con su nombre de nacimiento. Sin lápida, sin avisos. Nadie fue. Quedó abajo tierra con el uniforme de preso sin que nadie volviera a hablar de él. Gustav Wagner, el de Sobibor que vivió en Brasil. Gustav Wagner había sido uno de los mandos en Sobibor, el campo de exterminio donde miles fueron liquidados sin pausa. Terminada la guerra, se borró del mapa. En 1945, con los rusos avanzando, se quitó el uniforme, se mezcló entre los que huían y arrancó su propio plan de escape. Pasó por Austria, luego cruzó por zonas rurales, siempre con nombres distintos. Nunca se detenía mucho tiempo en un solo sitio, sabía moverse. En 1947 cayó preso en una redada, lo mandaron a un campo de prisioneros británico y ahí estuvo bajo custodia varios meses. Decía que era un soldado común, no soltaba detalles. Con el caos de los registros y sin evidencia directa lo soltaron. Salió caminando como si nada. En los años siguientes se instaló en Austria. Trabajó de ayudante, consiguió papeles nuevos, se movía en círculos pequeños. En 1950 ya había cruzado a Italia. Desde Roma conectó con una red organizada para sacar nazis del continente. Tenía ayuda de curas, contactos dentro de oficinas de refugiados, pasaportes listos. Le dieron uno a nombre de Günther Mendel. Lo usó para abordar un barco que partía desde Génova, el destino, Brasil. Llegó a São Paulo ese mismo año, bajó del barco y no volvió a mirar atrás. Allí empezó otra vida.
Primero vivió en casas alquiladas, trabajando en fábricas pequeñas. No hablaba mucho, pasaba desapercibido. En poco tiempo ya tenía un empleo fijo, sueldo mensual y una rutina armada. Usaba su nueva identidad sin problemas. Nunca daba señales de que tenía pasado. No salía en fotos, evitaba reuniones grandes, cambiaba de barrio cuando lo creía necesario. Cuando alguien preguntaba por su acento, decía que era europeo y punto. Tenía amigos, pero solo lo justo. Nadie lo conocía de verdad. Durante décadas vivió tranquilo. A veces viajaba a otras ciudades por trabajo. Siempre evitaba mostrar documentos si no era obligatorio. Tenía el pasaporte falso guardado con cuidado. En los registros brasileños figuraba como extranjero residente legal. Nada en sus papeles llamaba la atención. Algunos otros ex-nazis lo reconocían, pero callaban. En Brasil había una red, no muy grande pero activa. Se cubrían entre ellos, compartían contactos, ayudaban si alguno estaba en problemas. Wagner estaba en esa red. No era de los que mandaban, pero lo respetaban. A fines de los 70, empezaron a publicar listas de criminales de guerra en medios europeos. Su nombre reapareció. Lo conectaban directamente con Sobibor. Algunos sobrevivientes habían testificado años atrás. Lo describían con detalles. Su cara, su voz, lo que hacía en el campo. En 1978, un grupo de cazadores de nazis lo rastreó hasta Sao Paulo. Lo fotografiaron, confirmaron que era él. Lo denunciaron ante la policía brasileña. Al principio las autoridades dudaron. Revisaron sus papeles, compararon firmas, chequearon con embajadas. Era él mismo. Lo detuvieron, lo llevaron a una comisaría, lo interrogaron. Austria pidió su extradición. El caso se volvió mediático. Los diarios hablaban de el monstruo de Sobibor viviendo en Brasil como si nada. Aparecieron más testigos, gente que había estado en el campo lo reconocía. Decían que había supervisado ejecuciones, que elegía víctimas, que golpeaba a los que no se movían rápido. Mostraban fotos, hacían fila para declarar. Mientras tanto, Wagner estaba en una celda común. No decía mucho, apenas hablaba con sus abogados. Alegaban que ya era viejo, que llevaba décadas sin meterse en líos, que vivía en paz. Querían frenar el proceso judicial con tecnicismos. Se basaron en leyes brasileñas que limitaban la extradición de residentes antiguos. Decían que como había entrado legalmente y tenía papeles en regla desde hacía casi 30 años, no correspondía mandarlo fuera. El tribunal se tomó su tiempo. Revisaron archivos, consultaron documentos del gobierno austriaco, escucharon testimonios. La defensa metía apelaciones cada semana. El caso se enredaba. Pasaban los meses y Wagner seguía encerrado. La prensa seguía presionando, pero el sistema judicial avanzaba lento. En 1979, el juez principal del caso resolvió que no procedía la extradición. Dijo que no se cumplían todos los requisitos. La fiscalía apeló, pero no prosperó. Lo soltaron. Salió caminando, igual que la vez anterior. Volvió a su barrio, a su casa. Algunos vecinos lo saludaban, otros lo evitaban. Había pasado por todo eso y seguía libre. La prensa lo buscaba para entrevistas, pero él se negaba. A veces salía a comprar pan. A veces se quedaba días enteros sin salir. Se mantenía lejos de todo lo que oliera a prensa o justicia. En 1980, un periodista alemán lo encontró. Lo grabó en secreto. Wagner hablaba tranquilo. Confirmaba su identidad. No se escondía. Decía que había sido parte del sistema, que cumplía órdenes. Decía que no se arrepentía. La grabación se publicó. Estalló otro escándalo, pero legalmente ya nada se podía hacer. El caso estaba cerrado en Brasil. En 1981, la policía encontró su cuerpo en su casa. Estaba muerto. Había sangre, un cuchillo tirado cerca. La versión oficial fue suicidio. Dicen que se apuñaló solo. Algunos lo creyeron, otros no. No hubo juicio. No hubo ceremonia. Nadie reclamó el cadáver. Lo enterraron en un cementerio sin nombre. El expediente quedó archivado. Ahí terminó la historia del tipo que fue uno de los más crueles en Sobibor y que vivió décadas en paz hasta que lo encontraron. Pero ni así pagó por nada. Gerhard Bohn, el jurista de la eutanasia que se paseaba libre. En los primeros años del régimen nazi, Gerhard Bohn era un abogado que ya se movía cómodo entre escritorios, sellos y trámites del Ministerio del Interior. Tenía cargo, tenía oficina y sabía dónde poner la firma. Cuando se lanzó el programa para eliminar a los considerados inútiles por el Estado, ahí estaba él.
Le pusieron encima los papeles del Action T4 y no preguntó nada. Redactaba las justificaciones legales, daba forma jurídica a lo que pasaba en los sanatorios y revisaba que todo tuviera una apariencia de legalidad. No decidía quién moría, pero le tocaba dejar todo en regla. Durante años se encargó de que el programa funcionara sin trabas. Estaba al tanto de los traslados, los permisos, las autorizaciones, los informes médicos. Había un circuito entero donde se organizaba quién iba a cada clínica, cómo se reportaban las muertes y qué médico firmaba qué documento. Él ayudaba a coordinar eso desde el escritorio. Leía informes con nombres, edades y diagnósticos. Sabía a dónde iban. Sabía qué pasaba ahí adentro. Cuando en 1941 las protestas de la Iglesia empezaron a molestar, suspendieron oficialmente el programa. Pero los asesinatos siguieron bajo otro nombre y con menos formalidades. A él lo movieron de cargo, pero no lo sacaron del sistema. Seguía trabajando en el aparato burocrático hasta que terminó la guerra. En 1945, con los aliados entrando a Alemania y el Tercer Reich en ruinas, Bone desapareció del mapa. Sabía lo que había hecho. No se quedó a esperar preguntas. Pasó unos meses escondido, usando documentos falsos. Se mantuvo fuera del radar. No apareció en los primeros arrestos ni fue mencionado en los juicios de Nuremberg. Se camufló como uno más entre los miles que escapaban del caos. En 1949, cuando la cosa ya estaba más tranquila, logró salir del país. Llegó a Argentina con papeles nuevos. Ahí encontró lo mismo que muchos otros ex-nazis, un lugar donde nadie preguntaba mucho. Consiguió trabajo, alquiló un departamento, se hizo llamar de otra forma. En Buenos Aires había una comunidad alemana con conexiones. Se movía por ahí sin problema. Vivía sin esconderse, sin uniforme, sin pasado. Durante años no pasó nada. En Alemania Occidental, la justicia se enfocaba en los nombres grandes, los comandantes, los de alto rango. Los burócratas no estaban en la mira. Pero en los 60, algunas investigaciones empezaron a escarbar más hondo. Aparecieron documentos. Se mencionaba a Bone como pieza clave en la estructura legal del T4. Lo ubicaron. Mandaron una orden internacional. Argentina confirmó que estaba ahí. Las presiones diplomáticas arrancaron. A Bone lo detuvieron en Buenos Aires en 1963. Estuvo en una celda durante meses mientras revisaban su situación. Alemania pidió la extradición. Los papeles viajaban de una oficina a otra. El proceso fue lento. Había recursos legales, apelaciones, discusiones técnicas. Mientras tanto, él seguía diciendo que no tenía nada que ver con asesinatos, que solo era un abogado, que no tocó a nadie. En 1964, después de muchos tironeos legales, lo enviaron de vuelta a Alemania. Lo subieron a un avión con custodia. Aterrizó en Frankfurt. Ahí lo esperaba un tribunal. Reabrieron el caso. Revisaron su historial, miraron su rol dentro del ministerio, juntaron los papeles del programa T4, compararon firmas, lo sentaron en el banquillo, pero el proceso se fue desinflando. La defensa presentó objeciones, discutían fechas, niveles de responsabilidad, funciones exactas. Decían que él no había dado órdenes de matar, que su rol era técnico, que no se podía probar que supiera lo que pasaba en cada clínica, que era injusto juzgar a un burócrata como si fuera un verdugo. El juicio se frenó varias veces. Algunos testigos murieron, otros no recordaban detalles. La presión política también jugaba. En 1968, los jueces suspendieron el caso, dijeron que no había pruebas concluyentes para condenarlo. No lo declararon inocente, pero tampoco culpable. Lo dejaron libre, salió caminando del tribunal, sin escolta, sin castigo, sin pena. Se instaló en un barrio tranquilo. Tenía casa, tenía jubilación. Iba a comprar el pan como cualquiera. Murió en su cama, en Alemania, sin pasar un día preso por todo lo que había firmado. Gerhard Bone fue uno de los que dio forma al crimen desde las oficinas. No portaba armas, no gritaba órdenes, no aparecía en las fotos. Pero sin gente como él, el sistema no habría funcionado. Revisaba expedientes mientras otros abrían válvulas de gas. Y cuando todo se vino abajo, vivió años lejos y luego volvió como si nada. Alois Brunner, el que entrenaba matones en Siria. Cuando la guerra se estaba cayendo a pedazos, él ya tenía claro por dónde tenía que salir. Alois Brunner, que había sido la mano derecha de Eichmann en todo el asunto de las deportaciones, se fue esfumando mientras otros todavía creían que podían defender Berlín.
Había trabajado en Austria, Francia, Eslovaquia y Grecia, y en todos esos lugares lo que hacía era lo mismo: mover listas, organizar trenes y sacar a gente de sus casas para mandarla a campos. Desde 1943 ya había desarrollado su propia manera de hacer las cosas sin mucha vuelta, todo directo y rápido. Cuando los aliados empezaron a tomar el control, él ya se había preparado. Cambió de papeles, quemó lo que había que quemar y se mezcló con los desplazados. Durante un tiempo se movió por Austria como si nada. Tenía documentos nuevos y una red de contactos que lo ayudaba a mantenerse fuera del radar. La clave era no llamar la atención, moverse poco y evitar cualquier cosa que pudiera dejar rastro. Pero con el paso de los meses, los nombres empezaron a aparecer en los archivos de los aliados y el suyo no tardó en salir. Cuando vio que la cosa se estaba poniendo más seria, se largó del país. Bajó por Italia y desde ahí empezó a buscar cómo llegar a un lugar donde nadie lo fuera a buscar. En Roma no perdió tiempo. Sabía que había oficinas de organizaciones humanitarias que, entre tanta confusión, podían servir para esconderse. Ahí se cruzó con curas que ya habían ayudado a otros a salir. Algunos eran alemanes, otros simplemente estaban metidos en esas redes por distintos motivos. Le consiguieron papeles, le tramitaron un pasaporte con nombre falso y le dieron los datos de contacto para seguir el viaje. El destino era Medio Oriente, la salida, el puerto de Génova. Se subió a un barco que iba hacia Siria. El país no tenía ningún interés en colaborar con Occidente para buscar nazis, y además estaba abriendo sus puertas a extranjeros que pudieran aportar algo en términos de control, organización o entrenamiento. Brunner cayó justo. Cuando bajó en el puerto no tuvo que esconderse mucho. Cambió de nombre, dijo que era austríaco y empezó a moverse como técnico administrativo. Con eso se instaló en Damasco. Al poco tiempo ya tenía trabajo fijo. Se puso a colaborar con los servicios secretos del régimen. Lo que hacía era básicamente enseñarles cómo mantener el orden, cómo interrogar, cómo manejar información, cómo desactivar grupos de resistencia. Todo lo que había aprendido en los años del Reich lo estaba reciclando ahora en otra dictadura. No se escondía demasiado. Vivía en un edificio común, tenía vecinos, salía a comprar, caminaba por la calle. Algunos lo reconocían, pero el gobierno lo cubría. Los franceses intentaron pedir su extradición, pero Siria se hacía la desentendida. Para ellos, Brunner no era un criminal, era un extranjero útil. Los periodistas que intentaban acercarse al tema se chocaban con respuestas vagas, informes que no se confirmaban y silencios oficiales. Algunos cazadores de nazis aseguraban que estaba vivo, que lo habían visto, que incluso habían hablado con él. Pero las autoridades sirias decían que no sabían nada. Incluso cuando le llegaron cartas bomba enviadas por servicios israelíes, una le voló algunos dedos y parte de la vista, siguió en el mismo lugar. No se fue, no cambió de país, se quedó quieto. Durante las décadas del 70 y 80, su presencia en Damasco era un secreto a voces. Diplomáticos, agentes de inteligencia y periodistas sabían dónde vivía, pero nadie hacía nada. Las embajadas occidentales recibían informes sobre sus movimientos, pero no pasaban de eso. Las familias de las víctimas presionaban, pero no conseguían nada. Las declaraciones se acumulaban en los archivos y las solicitudes judiciales se traspapelaban. Ya entrados los años 90, con más presión internacional, volvieron a intentar ubicarlo. Pero cada vez que alguien llegaba con una pista, se encontraba con puertas cerradas. Los sirios seguían sin confirmar ni negar nada. Algunos decían que estaba internado, otros que había sido trasladado, otros que ya estaba muerto. La última foto suya confirmada era de los años 80. Después, nada. El Mossad seguía detrás de él, pero sin apoyo local no podían hacer mucho más. Varios medios europeos intentaron armar informes especiales, pero se topaban con muros por todos lados. Se decía que vivía en un edificio de seguridad estatal, con acceso restringido, vigilado las 24 horas. También se hablaba de cambios de identidad, de traslados nocturnos, de operaciones para mantenerlo vivo y lejos de cualquier tribunal. En el 2001 empezaron a correr rumores de que había muerto. Unos decían que fue por enfermedad, otros que lo eliminaron para evitar que hablara. El gobierno sirio nunca dijo nada oficial, ni confirmaron ni desmintieron. Los periodistas que lograban llegar a Damasco eran seguidos, interrogados y luego expulsados. No había fotos nuevas, ni testigos, ni documentos médicos. Solo versiones.
En 2010, un informe de un desertor sirio aseguraba que Brunner había muerto años antes y que estaba enterrado en un cementerio de Damasco bajo otro nombre, pero tampoco había pruebas. Hasta hoy no hay una fecha de muerte clara, ni acta oficial, ni tumba con su nombre. Lo que se sabe es que vivió ahí durante más de 4 décadas, sin haber enfrentado un solo juicio, sin haber pasado un día en prisión. Murió libre, protegido por un régimen que lo usó mientras le sirvió y que después lo silenció para siempre. Cuando el régimen se vino abajo y las tropas aliadas tomaron ciudad por ciudad, miles con uniforme de las SS quedaron sueltos. Algunos tiraron la ropa, se raparon y se mezclaron entre civiles. Otros ya tenían rutas marcadas, documentos listos, contactos seguros. Cruzaron fronteras, cambiaron de nombre, se hicieron pasar por lo que hiciera falta. Varios lograron colarse entre refugiados o soldados heridos. Algunos se quedaron en Alemania o Austria, se acomodaron en pueblos chicos, armaron una vida sin salir del mapa. Otros volaron a países donde nadie preguntaba nada: Sudamérica, Siria, Egipto, España. Algunos con ayuda religiosa, otros gracias a ex camaradas. Muchos fueron agarrados desde el principio. Fueron interrogados, encerrados, algunos juzgados, otros soltados por falta de pruebas. Unos pocos terminaron en Nuremberg. Otros se callaron y se camuflaron. Algunos se convirtieron en médicos de barrio, empleados de consulados, asesores en seguridad. Vivieron décadas sin que nadie los tocara. Hubo quienes se metieron en golpes de Estado, entrenaban policías secretas, movían redes con las mismas manos pero distintos trajes. Mientras tanto, se acumulaban nombres. Fiscales repasaban archivos, periodistas buscaban pistas, sobrevivientes reconocían caras. Algunos fueron encontrados en aeropuertos, casas, clínicas o fiestas familiares. Los hubo con juicios públicos, gritos y testigos. Otros murieron antes de recibir una orden. Algunos cayeron con cadena perpetua, otros con penas menores. Varios terminaron en cárceles comunes, otros en hospitales privados. La mayoría ni pasó por una celda. Algunos estaban protegidos, otros sabían esconderse. Aparecieron tumbas con nombres falsos, certificados truchos. Algunos fueron declarados muertos y seguían vivos. Otros se esfumaron sin dejar ni una foto. En países donde nadie se metía, vivieron como si nada. Algunos con apoyo de autoridades, otros con el silencio de vecinos. Todos venían del mismo lugar. Empezaron como escoltas, se volvieron brazo armado y terminaron dentro de un sistema de exterminio que funcionaba como una cadena de montaje. Cada uno cumplía un rol, pero todos respondían al mismo mando. Muchos decían que solo obedecían. Había fanáticos, oportunistas, técnicos, sádicos. Estaban ahí. Y siguieron, con otro nombre, otra ropa, otros papeles. Algunos salieron en la tele, otros nunca en una foto. Pasaron más de 80 años desde que todo se vino abajo. Todavía hay expedientes abiertos, tumbas sin identificar, documentos sueltos. Se siguen encontrando nombres y restos. Pero por cada uno que aparece hay otro que nunca lo hizo. Algunos están enterrados con el nombre equivocado. Otros dejaron hijos sin que nadie supiera quiénes eran. Los que fueron juzgados fueron pocos. Los que vivieron tranquilos fueron muchos. Y los que quedaron perdidos son incontables. ¿Cuántos más se borraron sin dejar nada? ¿Cuántos vivieron bien, sin juicio, sin condena, sin que nadie les dijera una sola palabra?